Continuamos hoy con el estudio de la palabra del Señor en la Epístola Universal de Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo. Hoy vamos a abarcar los versículos 4 al 6 de ese capítulo 4. Por favor, busque ahí Santiago capítulo 4, versículo 4 al 6. Y hoy el título del estudio es Huye de la infidelidad espiritual. Huye de la infidelidad espiritual. Vamos a estar abarcando solamente esos tres versículos. Si ya lo encontró, pongámonos en pie, por favor. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Vamos desde el versículo 1 para recordar lo que ya habíamos visto el miércoles anterior. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a ir a nuestro Dios, a nuestro Padre del cielo en oración, dejándole este momento en sus manos nuevamente, Señor, para que nos guíe, Señor, para que hoy puedas hablar a nuestro corazón. Es más, queremos, Señor, abrir nuestro corazón y nuestra mente, todo nuestro ser a tu voz, a tu palabra, Señor. Queremos encontrarnos nuevamente contigo. Tú conoces nuestros corazones. Tú sabes lo que debe ser ministrado a nuestros corazones. Por eso venimos hoy humildemente a la palabra tuya para dejarnos ministrar por ella. Muchas veces queremos ciertos temas para nuestra vida, pero tú sabes qué nos conviene a nosotros, Señor. Tú nos conoces, a cada uno en particular. Por eso te damos gracias, Señor. Que hoy permitas entender este tema, poder aplicarlo a nuestras vidas. Que el Señor abra nuestros corazones, que hable a los corazones de los que nos están escuchando, que nos bendiga aquí los que estamos aquí, y los que nos escucharán, y que traiga salvación al que lo necesite. Señor, hoy queremos entender más esa fidelidad que debemos a ti, estar más en comunión contigo, Señor, estar más unidos a este Dios Trino. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Cuando tú sales de tu casa y tienes el privilegio de conducir, esperas que todo esté en orden, ¿verdad? Esperas que cada coche vaya por su carril, que cada persona haga las señales de tránsito, y para eso están las señales de tránsito, para avisarnos, para que todos podamos coordinadamente movilizarnos por la ciudad sin que haya accidentes, ¿no? Ya la tecnología está tan avanzada que puedes usar el GPS que está en tu teléfono, y te puede guiar muy fácilmente al lugar que tú quieras, para que no te pierdas en el camino. Te dice muchas veces donde hay atascos, donde hay embotellamientos, para que no tomes esa ruta y te desvíes, ¿no? Gracias a esas señales de tránsito
pues si se respetan, ¿no? Si se respetan, pues no hay accidentes fatales, ¿no? Pero cuando no sucede eso, pues ocurren esos accidentes donde mueren muchas personas. Y esas medidas de tránsito, esas señales de tránsito, hay una específica donde tú puedes ir conduciendo con seguridad y respetar esa doble línea. ¿Has visto? Esa doble línea amarilla, donde no la puedes cruzar. Porque indica que tú vas en un sentido, pero vienen coches en el otro sentido. Y solamente tienes que respetar tu carril. Esas carreteras, en todas las carreteras del país existen esas líneas divisorias, esa doble línea amarilla. Y tú te imaginas conducir en medio, tu coche en medio de esa línea amarilla. No estás ni a la izquierda ni a la derecha. No vas ni en sentido normal ni en sentido contrario. Vas en la mitad. Debe ser muy peligroso. Chocarás, seguramente que chocarás. Y como bien sabes, debes mantenerte en tu propio carril. También para el cristiano, mis hermanos, existe una línea que no debe cruzar. Y mucho menos quedarse en medio de ella. Y es esa línea entre Dios y el mundo. Muchos cristianos no pueden vencer eso y están en la mitad de esa línea divisoria y tienen un pie en las cosas de Dios y otro pie en las cosas del mundo. Y eso es demasiado peligroso para el cristiano, porque o se puede desviar o puede comprobar que nunca fue salvo. Nunca fue salvo. La palabra del Señor es muy clara con eso. Eso es lo que vamos a tratar hoy. Mateo 6:24 nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas de este mundo. No se puede servir a dos señores. Tenemos que ser nosotros dedicados a un solo Señor, y ese será nuestro destino, ¿no? Cuando estemos ya o partamos de acá. Y eso es lo que quiere tratar ahora Santiago, acerca de esas personas que estaban en esa línea divisoria, que estaban buscando el mundo. Le habla a la iglesia en general, pero sabéis que en la iglesia también existen personas no conversas, personas que no tienen el Espíritu Santo de Dios, personas que son la cizaña, personas que no son ovejas sino cabritos, personas donde quizás hay lobos rapaces que van detrás de las ovejas. Y por eso este mensaje, que es un poco fuerte, mis hermanos, pero nos alerta a cada uno de nosotros para no estar desapercibidos de lo que sucede a nuestro alrededor. Y quiero ir lentamente profundizando para que podamos nosotros saber a qué nos enfrentamos y cómo nosotros podemos estar alertas para que nosotros mismos o nuestra familia, nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestros hermanos en Cristo, pues no se vayan a ese lugar que el Señor no quiere. El versículo 4 nos dice, vamos allí, mis hermanos, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice: oh almas adúlteras. Está hablando Santiago a la iglesia. Está utilizando una expresión de manera metafórica, simbólicamente, porque nosotros sabemos que alguien que esté en adulterio, una mujer o un hombre, es porque tiene voluntariamente relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿no? Rompe ese pacto con su cónyuge y va a tener relaciones sexuales con otra persona. Eso es el adulterio físico. Pero aquí nos está hablando Santiago de un adulterio espiritual. Se puede ser adúltero espiritual. Y estos creyentes en esta iglesia habían sido infieles a Dios. Habían dado infidelidad a Dios, estaban viviendo a espaldas de Dios, profesaban, decían que eran cristianos, pero no reflejaban en sus vidas la vida que debe reflejar un cristiano, ¿no?
porque no reflejaban, escucha bien, la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Que eso es lo que debe hacer un cristiano, ¿no? Reflejar la obra que hace el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Tiene que ser palpable la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y el primero que se tiene que fijar en eso eres tú. Ese cambio, porque el Señor no simplemente nos hace un pequeño cambio, Él nos hace nuevos, nos hace nuevas criaturas. Mis hermanos, la Biblia describe por toda ella lo que es el adulterio espiritual. Podríamos hablar miércoles tras miércoles acerca de ese extenso tema, pero lo voy a hacer un poco corto para, obviamente, poder entender lo que está haciendo o diciendo nuestro amado Santiago. Esa relación que Dios desea tener con cada uno de nosotros, desde Adán y Eva. Él quiere tener una relación con su creación, con sus hijos, y hacerlo extremadamente personal, íntima, donde te conoce a ti mismo individualmente, tu corazón y todo lo que eres tú. Él quiere esa relación. La palabra del Señor nos dice que el Señor, que fuimos creados para Dios, para la gloria de su nombre, para la alabanza de su nombre, para adorarlo, para que Él sea el primero en nuestras vidas y también para gozarnos en la relación con Él. Debemos gozarnos en Él. Debemos gozarnos todos los días. A pesar de las tribulaciones, nos gozamos en la relación con Él porque es el único que nos da esa paz que nos da el mundo, que nos da ese gozo, que nos da esa tranquilidad donde podemos descansar nosotros cuando vamos a Él. Él quiere eso con cada uno de nosotros. Y específicamente en el Nuevo Testamento, Pablo nos dice que aquella persona que ha dado su vida a Jesucristo se ha comprometido en matrimonio con Jesús. ¿Tú sabías eso? Cuando tú le diste tu vida al Señor, tú te has comprometido en ese pacto de matrimonio con el Señor Jesucristo. Por eso es que en la Biblia conocemos a la iglesia como la novia de Cristo, la novia de Cristo, porque hemos hecho un compromiso con el Señor para dar nuestra devoción profunda, nuestro servicio, nuestra alabanza, nuestra adoración al único que la merece, al único Dios y Salvador, al Señor Jesucristo. Mira lo que dice la palabra del Señor aquí. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, lo puedes leer aquí, capítulo 11, versículos 2 y 3, dice, porque os celo con celo de Dios. Está hablando Pablo a los Corintios. ¿Qué está diciendo aquí? Que él siente un celo por ellos, un celo que viene de Dios. Ese celo quiere decir que ellos sean solo para ¿quién? Para su Creador. Dice, pues os he desposado con un solo esposo. Cuando se nos habla de Cristo y nosotros creemos como Él, como el Señor y Salvador, pues nos estamos siendo desposados con Él, con un solo esposo, ¿no? En la Biblia dice, también compara ese adulterio físico con el espiritual, ¿no? Aquí no podemos tener otro esposo, ¿no? Diferente al de Cristo, si no estuviéramos cometiendo adulterio espiritual. Dice, para presentaros como una virgen pura, ¿a quién? A Cristo. Pero temo que como la serpiente, con su astucia engañó a Eva, ¿no? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Está diciendo Pablo, no os dejéis engañar. Tengan cuidado, así como la serpiente, Satanás, engañó a Eva y a Adán, te puede engañar a ti y puede poner pensamientos en ti para que te apartes de esa actitud sincera, de esa actitud de devoción y pura hacia Cristo, sabiendo que tú fuiste desposado con el Señor cuando tomaste el Evangelio para ti y ofreciste tu vida a Cristo Jesús. ¿Estamos ahí? Hermanos, Cristo ve este compromiso con extrema seriedad. Esto es muy serio. Como es serio un matrimonio, cuando te casas es muy serio. La palabra del Señor dice que es hasta la muerte, ¿no? Así también lo toma el Señor Jesús con extrema seriedad.
Él nos da de su Espíritu cuando nosotros venimos en arrepentimiento y en fe y entregamos toda nuestra vida, ponemos toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo Salvador, y Él en ese momento, ¿qué hace? Sella nuestra vida. Ese sello es el Espíritu Santo de Dios y nos sella como su propiedad. ¿Te imaginas? Venimos arrepentidos ante el Señor, venimos creyendo que Él nos puede salvar y Él entra en nosotros y nos sella con su Espíritu Santo, diciendo, esta es propiedad mía. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no nos pertenecemos, mis hermanos, a nosotros mismos, ¿no? Por eso la palabra del Señor nos dice en segunda carta a los Corintios 21-22, el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu, ¿en dónde? En nuestros corazones. En nuestros corazones. ¿Bien? Esas arras, mis hermanos, ¿usted se acuerda cuando usted se casó? Sí. Miren, ponen cara felicidad, gracias a Dios. Mira, ¿qué hicieron para unir ese acto de matrimonio? Ese pacto, tomar los anillos para simbolizar esa alianza entre un hombre y la mujer, ¿no? Como el Señor lo quiere. Pues aquí estas arras, ¿no?, son similares a ese anillo. El Señor pone esas arras, que es como ese anillo, garantía del pacto, de que nosotros somos su novia y que Él vendrá por nosotros y llegaremos a ese momento donde todo sea completo. Y aún falta la cena de las bodas del Cordero, ¿no?, que nos habla Apocalipsis, donde estaremos allí todos sus hijos. Él nos da esas arras, ese compromiso a nosotros, como una garantía de un pacto, de que Él va a cumplir lo que prometió. Va a venir por nosotros, nos va a cuidar, somos de Él, nos va a proteger, y está todo el tiempo salvándonos, ¿no?, y nos transformará en gloria. Y esperamos que nosotros, y Él espera que nosotros seamos, ¿qué?, fieles hasta su regreso. Eso es lo que Él quiere. Por eso el cristiano ama la venida del Señor. El cristiano está a la expectativa de cuándo va a venir su Señor. El Señor está amando su venida, orando, escudriñando las Escrituras, porque espera con anhelo que el Señor regrese por usted, que regrese por nosotros. Dios, el Señor, nos pide que le rindamos tributo y adoración como sus hijos, eso lo entendemos, y que ocupe el primer lugar en nuestras vidas. No es el segundo, no es el tercero, no es unos días sí y otros días no. Él quiere que Él sea el primero. Como en un matrimonio. El hombre espera que la mujer, que él sea el primero para su mujer, ¿no? Y su mujer espera que sea ella para su esposo. No son los hijos. Es el esposo o la esposa. ¿Lo entendéis, no? No son los hijos. Porque los dos son una sola carne. Entonces, así también el Señor quiere que Él sea el que ocupe el primer lugar. Él es celoso. Son celos buenos, ¿no? Quiere que seamos el primer lugar en sus vidas. Y uno de los mandamientos que Dios estableció en sus ordenanzas fue en Éxodo 20:14, que decía, no cometerás adulterio. Eso lo sabemos todo, ¿no?, en los 10 mandamientos. Pero ese no cometerás adulterio no significa solamente adulterio físico, sino también abarca el adulterio espiritual, la infidelidad espiritual. También abarca esos dos ámbitos. Le dijo al pueblo, no adulteres, o sea, físicamente no vayas detrás de otros dioses, no te inclines delante de ellos, no te hagas imagen de ningún dios, aquí en el cielo ni en la tierra, y no te inclines a ellas. Y tú dirás, pero yo no soy idólatra ya, yo no tengo imágenes, yo no me postro, yo no les adoro, yo no les rezo, yo no les enciendo velas, yo no les llevo comida.
Pero hay una forma de idolatría moderna. Y esa idolatría que puede hacer un creyente es que si el conseguir dinero está primero que Dios, eres un idólatra. Si tu orgullo, antes de perdonar, si tu orgullo, antes de ayudar a otra persona, está primero que Dios, eres un idólatra. Cuando por amor a nosotros mismos no estamos dispuestos a obedecer la voluntad de Dios, sino a obedecer mis propios deseos, me estoy poniendo primero a mí que a Dios. Y soy siendo un idólatra. Soy un adúltero espiritual. ¿Si ves lo importante y lo serio de esto? Los cristianos pensamos que nos podemos llegar a ese adulterio espiritual, pero tenemos que estar muy al pendiente. Esa idolatría, mis hermanos, no simplemente se encuentra en el mundo. Dice, yo no me mezclo con el mundo, no tengo amigos del mundo, pero como os he dicho siempre, ese mundo puede estar dentro de nosotros. Miren lo que nos dice, y lo recuerdo de nuevo, primera carta de Juan, capítulo 2, 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay? La pasión de la carne. ¿Podemos tener pasión en nuestra carne? Claro que sí, deseos pecaminosos, y darle rienda suelta a esos deseos estando en casa. Pues ahí tienes el mundo dentro de ti, ¿no? La pasión de los ojos, lo que puedes codiciar con los ojos. Simplemente estás en tu casa y puedes codiciar con tus ojos y ya tienes el mundo adentro. Y la arrogancia de la vida, esa vanidad del ser primero yo. Aunque no tengas amistades del mundo, aunque no vayas a lo que hace en el mundo, tú puedes ser arrogante, puedes ser vanidoso, egocéntrico, y ahí tienes el mundo dentro de ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar cuidadosos, mis hermanos, porque muchas veces pensamos que no estar afuera no somos parte de ese mundo. Dice, no proviene todo esto del Padre, sino del mundo. Y más adelante dice que si esa persona tiene ese mundo dentro, pues el Padre no está con él. Mis hermanos, pongan atención a esto. Cada vez que un cristiano busca fuera de Dios lo que Dios le puede dar, está haciendo un idólatra. Le está haciendo infiel a Dios. Cuando tú buscas afuera como matrimonio, afuera lo que no te da el matrimonio adentro, estás siendo infiel a tu matrimonio. Estás cometiendo adulterio espiritual cuando buscas cosas afuera y no buscas en Dios. Por eso hoy te pregunto, mi querido hermano y mi querida hermana, ¿qué está ocupando tu mente y tu corazón todo el tiempo hoy? ¿Qué ocupa tus pensamientos? ¿Qué está ocupando tu corazón todo el tiempo? Eso en que ocupas todo el tiempo tu corazón y tu mente, ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Y espero que sea Jehová de los ejércitos, que sea el Señor que nos creó. Pero ahí tienes una medida de cómo conocer quién controla tu vida, tus pensamientos y tu corazón. Mis hermanos, tenemos que entender que el mundo te está pidiendo todo tu tiempo. Te lo quiere absorber. Te está pidiendo toda tu economía, tus fuerzas, tu inteligencia. Y quiere todo para ese mundo. Y le das todo para ese mundo, que cuando vienes a servir a Dios, pues no tienes tiempo, no tienes economía, no tienes fuerzas y no tienes inteligencia. Llegas cansado a servir a Dios, porque lo que quiere el mundo es desgastarte, gastarte todo lo que sois. ¿Para qué? Para que no le sirvas a Dios. El mundo va en contra del cristiano, va en contra de su creación y quiere absorber toda tu energía, todas tus fuerzas, para que no le sirvas al Señor y dediques toda tu vida, la mayor parte de tu vida, a lo que va a perecer, al mundo, a esta tierra donde todo se va a destruir
y nada va a ser perecedero. Él quiere todo para Él. Pero el Señor por eso dice que Él es celoso. Mis hermanos, podemos ser adúlteros espirituales, escúchame bien, idólatras, cuando necesitamos una cosa más que Dios para sentirnos seguros o sentirnos en paz. Si tu dinero te da más confianza que Dios, cuando te falta el dinero, entonces estás cometiendo adulterio espiritual. Cuando tu trabajo te da más seguridad que el mismo Dios, confía más en tu trabajo y te da más seguridad que el mismo Dios, estás siendo infiel a Dios. Cuando tú pones toda tu esperanza en una persona más que a Dios, estás siendo un adúltero espiritual. Mire lo fácil que se puede hacer un adúltero espiritual y no honrar al Señor, no darle el primer lugar al Señor. Eso se llama infidelidad a Dios. Solo es cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos el dinero, que clamamos a Dios, volvemos, dejamos al otro del mundo y venimos al Señor. Y eso no debe ser así. Siempre debemos estar con el Señor. Mis hermanos, recordáis que en el Antiguo Testamento el castigo para el adúltero, mujer o hombre, ¿qué era? Dice Levíticos 20:10, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Eran puestos ahí, ¿y muertos a qué? A piedra. Ya en el Nuevo Testamento nos habla Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que va a recibir esa persona, una muerte espiritual. Hay muchos osados que dicen, yo soy adúltero con alguien, pero ¿dónde está Dios para matarme? No apareció por ahí, pero estás muerto espiritualmente. Estás muerto, no tienes esperanza. No hay paz, hay ansiedad. No encuentras realización en nada, porque te falta el Señor. El Espíritu Santo no va a estar ahí. No va a estar ahí. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte. Eso es lo que dice Romanos 6:23. El que vive para pecar recibirá solamente el castigo, la muerte. Pero en ese mismo versículo también hay una bendición. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos vida en Él. Y hoy el Señor te está diciendo, ¿qué escoges? ¿El pecado que te va a traer muerte? ¿O escoges a Cristo que te da vida? No hay otro camino. Recuerda la línea amarilla. Si te cruzas, puedes perder la vida, ¿verdad? Santiago describe a estos creyentes, les está hablando a estos creyentes que estaban viviendo a espaldas de Dios, que estaban, esos cristianos que no reflejaban la vida de cristiano, no reflejaban que el Espíritu Santo obraba en sus vidas, estaban comportando de diferentes maneras, ya lo hemos visto a través de todos estos capítulos. Entraban en contiendas entre ellos, recordáis, ¿no? Entraban en contiendas, preferían más a los ricos que a los pobres. Muchos querían hacerse maestros para sentirse más importantes que los otros, sabiendo que recibirían mayor condenación. Otros despreciaban a los hermanos, entre ellos mismos se despreciaban, hablaban más, blasfemaban de las cosas que Dios les estaba haciendo pasar. Entre ellos murmuraban, se criticaban. Y es por esto que aquí Santiago entra tan fuertemente a moverles su conciencia, ¿no? Y les dice que ellos no están reflejando esa vida cristiana, no están reflejando que tienen los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Y que por el contrario están cautivados, presos por los placeres del mundo, las influencias, las comodidades que hoy nos puede ofrecer también, la seguridad financiera, etcétera, etcétera. Y miren lo que sigue diciendo Santiago ahí en el capítulo 4. Vamos de nuevo a Santiago, capítulo 4, versículo 4. O almas adúlteras, ya vimos qué es eso, ¿no? Almas adúlteras. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Esa palabra amistad se puede traducir como amor. ¿No sabéis que el amor al mundo es enemistad contra Dios? Cuando amamos al mundo, inmediatamente nos convertimos... Qué tremendo esto, hermano. Nos convertimos en enemigos de Dios. ¿Quién es el enemigo de Dios? Satanás. Pero la Biblia dice que si nos vamos con el mundo, y ya lo vimos que es eso, somos enemigos de Dios. Aquí la expresión mundo no se refiere al universo material, al cielo, a la tierra, a las estrellas, a las montañas, no se refiere a ese mundo, ¿no? Que debemos amarlo. Recuerda que tanto amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo. ¿Por qué? Para que nadie se pierda, ¿no? Pero amó al mundo, tanto así que se dio Él al mundo. Y nosotros tenemos que amar al mundo, a las personas. Pero aquí Santiago está hablando no de ese mundo, está hablando del mundo, escúchame bien, al sistema mundial que está conformado por personas que no están regeneradas por el Espíritu Santo de Dios. No tienen el Espíritu Santo de Dios, que viven a espaldas de Dios, que no escuchan la voz de Dios, que no quieren dirigir sus vidas con la palabra de Dios, con la voz de Dios. Van en contra de todo lo que les represente Dios. Ese sistema de pensamiento, ese sistema de no moral, es lo que se llama aquí el mundo. Ese sistema del mal que la Biblia nos dice que está bajo el control de Satanás. La Biblia describe que Satanás es el príncipe de este mundo, Juan 12:31, que es el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, y que lo expresa muy bien el apóstol Juan, ¿no? Que dice que sabemos, dice aquí el apóstol Juan, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera carta de Juan 5:19. ¿Qué diciente es Juan aquí? Te lo vuelvo a leer. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Él está ejerciendo poder sobre el mundo, sobre esas personas que no tienen el Espíritu Santo de Dios. A sus hijos, a los hijos de desobediencia. Dice también la palabra que Él es el padre de la mentira. ¿Qué se va a esperar de Él? ¿No? Primera carta de Juan 3:10. También nos dice que los hijos de Dios se manifiestan, pero también se manifiestan los hijos del diablo. ¿Y sabe cómo conoces tú a los hijos del diablo? Aquel que no hace lo justo, no hace lo recto. Aquí en primera Juan 3:10 dice, el que no hace justicia, el que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahí puedes tú saber quién es hijo de ese padre de mentira, ¿no? La amistad con ese sistema mundial de pensamiento, esa enemistad contra Dios, ¿no? Y ese sistema mundial también está dentro de las iglesias, ¿sabía eso? Porque Satanás tiene sus predicadores. Así como Dios tiene sus predicadores que predican la palabra de Dios, ellos, los hijos de Satanás, también tienen sus iglesias y tienen sus púlpitos. Mire lo que dice Mateo 24:24, ya lo conoces, mira, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios, milagros, para así engañar de ser posible aún a los escogidos. Si tú ves un milagro, que alguien se levantó de una silla de ruedas, tú tienes que saber si es de Dios o no, porque aquí lo dice, que ellos serán señales y prodigios. No toda señal y todo prodigio es de Dios. Satanás imita eso. No te dejes engañar. Son doctrinas de demonio, enseñanzas de demonios. Cualquier doctrina que se desvíe del evangelio verdadero es una doctrina de demonios. Dice primera carta a Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente
que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahí está el mundo también. Segunda de Pedro 2, 1, 3, escucha. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, imperceptiblemente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, no son pocos. Tendrán las iglesias llenas, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos renegarán de ese camino porque se darán cuenta que son mentiras, que lo que prometieron ellos no se cumplió. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, hasta llorarán para tocarte el corazón. Palabras fingidas de compasión, de tristeza. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Eso es mundo. Es avaricia del corazón. Y el mundo se metió a la iglesia. Bueno, eso no debería llamarse iglesia, pero se metió a esas instituciones evangélicas. Mis hermanos, el sistema mundial que estamos viendo ahora, con su esquema artificial, engañoso, de valores falsos, de una moral falsa, un sistema contrario a Dios y a su palabra, está diseñado, mis hermanos, está hecho por Satanás para alejarte de los caminos de nuestro Dios. Padres, ¿cómo estás contrarrestando el mundo en tus hijos? Cuando nos están bombardeando día y noche por las redes sociales, por la televisión, por libros, por películas de Hollywood. Cuando tienes a tu hijo en tu escuela y está recibiendo 6 horas de conocimiento y tú no sabes quién le está impartiendo esa instrucción a tu hijo. Personas del mundo, contrarias, enemigas de Dios, están instruyendo y en medio de la materia pueden poner ellos su filosofía o no y decir lo que ellos piensan y direccionarlos como a ellos les parece. ¿Cómo estás contrarrestando eso? Pues deberías contrarrestarlo con la palabra de Dios. Si tienes, por ejemplo, 5 o 6 horas en la semana, son 30 horas a la semana. ¿Cuántas horas les estás entregando a tus hijos de palabra de Dios para contrarrestar 30 horas de conocimiento del mundo? No, es que mis hijos van a la escuela dominical. Esa no es responsabilidad de la iglesia. La responsabilidad de tus hijos es a ti. Dios no le va a pedir a la profesora de la escuela dominical qué pasó con tus hijos. Dios te va a pedir cuentas a ti, madre y padre, acerca de tus hijos, de cómo los criaste en el Evangelio. Tienes que pedirle fuerza al Señor, tienes que pedirle sabiduría al Señor de cómo contrarrestar esas horas que tienen tus hijos alimentándote del mundo. Bueno, pueden ganar conocimiento, claro que sí, pero ahí se cuelan muchas cosas en el mundo. Tienes que contrarrestar eso para llevar a tus hijos al camino de Dios. Todo este sistema mundial se está oponiendo a Dios. ¿Para qué? Para que lo glorifiquemos, para que se haga vivo en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos y nuestra familia. Satanás no quiere eso. Satanás no quiere que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Este mundo dirigido por Satanás y enfocado en el hombre, porque es el hombre el centro, no Dios. Como hay iglesias que solamente es el hombre y no Jesucristo. Es enemigo de Dios y ese sistema es enemigo del pueblo de Dios. Tienes un enemigo, ¿sabías? El mayor de ellos es la carne. Es la carne. Viene el mundo y Satanás. Alguien por ahí, escuché por internet, decía: reprendo el espíritu de adulterio. La Biblia no dice que hay espíritu de adulterio. La gente quiere las cosas fáciles, ¿no? La gente quiere venir al frente y que el pastor ore para que se le vaya huyendo el espíritu de adulterio y quede libre.
No, eso es un proceso de santificación. Eso no es un espíritu. Tienes que tú estar ahí, arrepentirte del Señor, dejar esa práctica, ese pecado, con arrepentimiento, no volver a hacerlo eso, y orar a Dios para que te guíe por un camino de santidad. Y qué pena que mucha gente no quiere hacer las cosas porque se fatigan haciendo las cosas espirituales. Quieren todo rápidamente, ¿no? En muchas iglesias, en algunas iglesias hacen solamente eso para que la gente dice, oh, fui liberto, ¿no? No le pongas la culpa a Satanás de lo que te corresponde a ti. El que adulteró fuiste tú. No fue Satanás. Fuiste tú. Mis hermanos, este sistema egoísta de antivalores y de costumbres de una humanidad caída tiene una meta, su propia gloria, la gloria del hombre. Poner en el trono al hombre y dejar a Dios a un lado. Y Santiago, aquí, mis hermanos, no está hablando de una pequeña debilidad del cristiano. No es que cayó por ahí, no. Está hablando de esos impulsos continuos. Está hablando de ser deliberado a buscar esos placeres del mundo. La vanagloria, el orgullo, el posicionarse antes que Dios, el ir en contra de la voluntad es continuo. Eso es lo que se llama mundo en un creyente, no es algo esporádico. Porque, ¿sabes por qué? Porque en la palabra de Dios nunca se le llama al cristiano enemigo de Dios. Podemos caer, ¿verdad? Porque somos débiles, estamos aún en este cuerpo corrupto, pero caemos por descuido, no estamos practicando el pecado, no estamos anhelando ese mundo, y nos duele cuando caemos, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ¿y qué hace? Redarguirnos y decirle, hoy pecaste. Por eso es tan importante, mis hermanos. Y es una prueba más de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que cuando pecamos no nos quedamos felices. Viene tristeza a nuestro corazón. Y eso indica que el Espíritu Santo está aquí adentro. Si tú no sientes tristeza cuando pecas, cuando ofendes al hermano, cuando no perdonas, cuando timas a alguien, tienes que preguntarte si el Espíritu Santo está contigo. Porque si sigues campante por ahí, no está aquel que convence de pecado. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios, y lo dice aquí. Vamos ahí, versículo 4, todavía estamos en la parte B, leámoslo nuevamente. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dice, cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El que quiera ser amigo de ese mundo de maldad, el que quiera ser amigo de ese mundo de sistemas anti-Dios, el que quiera ser amigo de ese mundo de antivalores y de falsa moralidad, se constituye en enemigo de Dios. El que quiera hacerse amigo de ese mundo inmoral, de pecado, de no temor a Dios, se está convirtiendo en un enemigo de Dios. Abrid vuestras Biblias, por favor, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 17. Y nos va a ayudar Pablo con esa separación del mundo y del creyente. Dice, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No tenemos nada que ver con los incrédulos, mis hermanos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Pues absolutamente nada. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pues nada. ¿Y qué concordia Cristo con Belial, con Satanás? Pues nada, no tiene nada parecido. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Nada, porque el creyente tiene el Espíritu Santo de Dios, el incrédulo no lo tiene a Dios adentro. Versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré.
Si no tocamos lo inmundo, no nos mezclamos con las tinieblas, no nos mezclamos con los impíos, con los incrédulos, pues el Señor nos recibirá. Y sabremos que en nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, los creyentes no solamente deben estar separados del mundo. Recuerda que en Juan 17 está el Señor Jesucristo orando al Padre por los suyos. Y dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Como dice esa oración que le dicen los apóstoles, Señor, enséñanos a orar. Dice, líbranos del mal o del maligno, ¿no? Y eso le debemos pedir al Señor, que nos libre de ese mal del mundo, a nosotros, ¿no? Pero no solamente le pide el Señor que nos separemos del mundo, sino que estemos muertos al mundo. ¿Tú sabías que debes estar muerto al mundo? El mundo no nos debe inquietar absolutamente nada, ni con sus malas noticias. No nos debe inquietar absolutamente nada el mundo. Debemos estar muertos a Él. Mire lo que dice la palabra del Señor en Gálatas 6:14. Leedlo conmigo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos... Perdón. Se equivocó el sistema. Dice así, mis hermanos. Ahora sí. Gálatas 6:14. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Cuando Pablo dice, por quien el mundo me es crucificado a mí, es que fue crucificado el mundo para él. El mundo está muerto para él. Él está muerto para el mundo, perdón. Él está muerto para el mundo. El mundo siempre va a existir. Este sistema corrupto se va a poner cada vez más corrupto. Le van a decir bueno a lo malo y malo a lo bueno. No hay una verdad absoluta, la verdad es relativa, la verdad es la que te convenga a ti. Nosotros tenemos una verdad absoluta, que es la palabra del Señor. Pero aquí Pablo dice, el mundo puede seguir, pero yo estoy muerto a ese mundo. Tenemos que vivir como si fuéramos muertos para el mundo. El mundo ha muerto para mí. Y la Biblia nos habla de supuestos creyentes, escúchalo bien, supuestos creyentes que se fueron al mundo. Y Pablo los denuncia con nombre. Dice, porque Demas me ha desamparado o me ha abandonado, amando este mundo, ese mundo que ya conocemos. Y se ha ido a Tesalónica, Crescente, fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Lo abandonó, siendo el compañero de trabajo de Pablo. Se extravió, se salió del camino, abandonó los caminos del Señor, ¿no? Y recordemos que no solamente el mundo es lo que está allá afuera, sino los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. La Biblia no dice por qué fue lo que siguió Demas. No lo dice, dice que Demas se fue para el mundo. Quizás se fue detrás de la vanagloria de la vida. Yo quiero ser más que Pablo. Y se marchó. Quizás los deseos de los ojos. Quería dinero, quería fama, no sé, no se sabe. O quizás tenía los deseos de la carne, ¿no? Dijo, este camino me demanda mucho a mí, quiero hacer mis propios sueños. Y dejó a Pablo por esas pasiones carnales, quizás por la ambición de tener todo lo que se ve, el orgullo, la soberbia, por poseer muchas riquezas. No sabemos, lo único que sabemos es que Demas abandonó a Pablo por el mundo. Y ese mundo es ese sistema afuera que todo el tiempo está queriendo atraer al creyente. Los cristianos, mis hermanos, no debemos vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Hace cuánto conoces al Señor? ¿Hace cuánto el Señor te rescató? Pues desde ese momento hasta que cierres los ojos en esta tierra, cuando mueras, no debes vivir para la carne. Si comenzaste bien animado,
tus primeros 5 años, tus 10 primeros años, y te vas desviando, y ves que llegaste, y te desviaste, te desviaste. Pues no fuiste muerto para el mundo. Estás viviendo para otro. Y te estás constituyendo enemigo de Dios. ¿Qué hace Dios con sus enemigos? Tremendo eso. Eso es de tener temor a Dios, de no volvernos enemigos. Quizás estamos haciendo cosas que están ofendiendo a Dios, mis hermanos. Pero esos enemigos del mundo no tienen el Espíritu Santo. Mira lo que dice Judas. Es claro Judas, mira. Judas 19 dice, estos son los que causan divisiones. Estaban causando divisiones en la iglesia. Dice, los sensuales, los que usan sus sentidos, sus emociones, que no tienen ¿qué? Al Espíritu. No tienen al Espíritu Santo. Esos son los que traen contiendas, los que estaban trayendo contiendas en la iglesia al cual Santiago le está hablando. Estaba trayendo contiendas, chismes, murmuraciones, divisiones. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. ¿Tú crees que un cristiano que tiene el Espíritu Santo hace eso? ¿Trae divisiones, trae contiendas, trae murmuraciones? No lo hace. Está dejando ver que es carente del Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, ¿puedo haber gente del mundo en la iglesia? Sí. Escuchadme bien. Cristianos mundanos pueden participar regularmente de los cultos de adoración, asistir regularmente, eso no significa nada. Pueden participar en actividades de la iglesia. Incluso se pueden sentir mal cuando pecan, porque sabemos que Dios nos ha dado una conciencia para saber que está mal a todos. El mundo a veces se siente mal por esa conciencia. Afuera saben que es robar y que robar es malo, ¿no? Incluso esa persona mundana dentro de la iglesia que se dice ser creyente reconoce sus imperfecciones ante Dios. Oh, soy imperfecto. Tiene cierta preocupación por tener reputación buena ante Dios, ¿no? Quiero que Dios piense bien de mí y también los de la iglesia, pero nunca desean abandonar sus pecados. Cualquier tipo de pecados, del menor, odiar al hermano, orgullo, falta de perdón, adulterio físico, adulterio espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pueden haber personas así? Sí. ¿En la iglesia? Claro que sí. ¿Son todos estos los que no son redimidos ni regenerados por el Espíritu Santo, que se oponen a Jesucristo, se oponen al Evangelio y se oponen al pueblo de Dios? ¿Quieres ver un mundano en la iglesia? Se opone a Jesucristo, a su palabra y al pueblo. Es un mundano. Es alguien que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Como decía Pablo a Filipenses 3:18, son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos. Y las Escrituras no nos dicen que en ninguna parte los creyentes somos enemigos de Dios, ¿no? Antes Dios llamó a Abraham como amigo. Sabemos que tropezamos, ¿verdad? Sabemos que caemos. Sabemos que queremos hacer las cosas bien hechas, pero cometemos errores, cometemos pecados y deseamos que nuestra vida sea pura y sea santa. Eso es lo que deseamos. Una característica entre el cristiano de verdad y el creyente mundano, en que el cristiano verdadero peca, pero quiere buscar santidad. Quiere buscar una vida santa, pura, pero el otro no. El mundano pecó y no tiene remordimiento y sigue con su misma vida, ¿no?, que lleva. Versículo 5 dice Santiago, vamos ahí. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho mora en vosotros, en nosotros nos anhela celosamente? Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Mire que Él dice nosotros, lo está hablando a cristianos. Si tú eres cristiano, mi hermano, si fuiste regenerado por el Espíritu Santo, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo?
te anhela celosamente. Te está cuidando, quiere que tú seas para Él, como en el matrimonio, ¿no? Estamos hablando de esa infidelidad, ¿no? Como en el matrimonio, ¿no? Dios ama celosamente, el Espíritu que ha puesto entre nosotros nos ama celosamente. En el instante que tú viniste arrepentido en fe al Señor Jesucristo y pusiste la fe en Él para tu salvación en Cristo Jesús, en ese momento vino el Espíritu Santo, como os dijo, y viene el Señor y te sella como tu propiedad para que tú tengas una comunión con el Señor diariamente. Y ese Espíritu nos guía, nos guarda, nos consuela y nos lleva a una comunión con Cristo Jesús y al Padre. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, Dios. Pero no simplemente el Espíritu Santo que está en nosotros hace eso, nos redarguye y dice, ¡hey! Estás pecando. ¡Hey! Le hablaste mal a tu mamá. ¡Hey! Le contestaste feo a tu padre. ¡Hey! Mira que no perdonaste a tu hermano. Mira cómo criticas. Mira cómo murmuras. El Espíritu Santo está redarguyendo en el cristiano todo el tiempo. Bendito sea Dios. Porque sabemos que somos de Él, que le pertenecemos a Él. Y eso es una promesa de Dios. Vamos a Ezequiel 36, 27, por favor. Ezequiel 36, 27. Porque hay gente que dice, bueno, él decía que era cristiano y conocía la Biblia. No, pero se comporta como el mismo diablo. Y no es obra de nosotros, tenemos que participar en esa santidad con el Señor. Pero mire lo que dice Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu. Y haré, oh, esto es hermoso, ahí descanso mi confianza. Dice, y haré que andéis en mis estatutos. Y guardaréis mis preceptos, las leyes, y los pongáis por obra. El Nuevo Testamento de Filipenses dice, te daré el querer como el hacer. Y Pablo dice más adelante, dice, la fe que vivo, la vida que vivo en esta carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Ha escuchado, no? Ese versículo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo vivo en esta carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, porque yo sé que voy a pecar. Yo sé que voy a fallar, pero mi fe está puesta en Cristo Jesús. Que yo puedo vivir esta vida pura y en santidad. Esto es hermoso, mis hermanos. Puro y en santidad, porque aunque caigamos, el Señor nos está perdonando cuando buscamos su perdón. Eso es lo que quiere decir. El Señor hará. Él es el que hace que tú andes en los estatutos. Él es el que hace que guardéis los preceptos y los pongáis por obra. Por eso, mi hermano, este camino no es de obligación. Oh, pastor, vaya, dígale que venga a los estudios bíblicos. El cristiano viene al estudio bíblico porque ¿qué? Tiene ese ¿qué? El Espíritu Santo que le hace ¿qué? Obedecer, amar las Escrituras, orar. No obligar. ¿Quién es el pastor para obligar? Algunos son muy osados y me mandan los creyentes desviados. Me dicen, dígales. A ver si a usted le cree y le hace caso. Si no le hizo caso al Espíritu Santo, mucho menos a mí. Pero te darás cuenta de un verdadero cristiano cuando ¿qué? Cuando sale de su corazón y ama la palabra de Dios. Y ama la oración. Y ama guardar los preceptos. No son ley no son un peso para ir. Ahora me toca obedecer esto. Ay, qué pereza, no. No es un yugo para el cristiano. Es amor por aquel que me salvó. ¿Sabe cómo se llama ir en contra de eso que el Señor nos ha puesto para hacer, para andar en los estatutos, para guardar los preceptos y para ponerlos por obra? Ir en contra de eso que Dios nos ha dado, supuestamente, ¿no? O a los creyentes o a los que nos ha dado a nosotros, se llama resistir al Espíritu Santo de Dios. Muchos resisten el Espíritu Santo de Dios. Quieren ir en contra de la voluntad de Dios. Y cuando resisten a andar en los preceptos de Dios, en lo que Él ha dispuesto, en la voluntad de Dios a través de las Escrituras, para ponerlos por obra, y dice, yo hago mi voluntad,
están resistiéndose al Espíritu Santo, no al pastor ni a la iglesia, al mismo Espíritu Santo de Dios. Y resistir a eso se llama rebeldía. No hay otra forma más. Rebeldía a esa persona. Directamente con el Espíritu Santo de Dios. Y eso se llama estar enemistado con Dios. Nada más. Ni nada menos que eso. Qué peligroso eso. Mira lo que nos dice, cómo se puede ver esa enemistad en el creyente. Ayúdame a leer aquí esto. Dice, escudriñad las Escrituras, porque vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Ellos lo sabían, los fariseos, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Señor le está diciendo a los fariseos, ustedes escudriñan las Escrituras, las conocen, ellos lo conocían, las escudriñan, y os parece que en ella hay vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí, pero, sin embargo, no quieren venir a mí. Oh. Una cosa es escudriñar las Escrituras, una cosa es saber que Jesús está ahí, y otra cosa es ir a Jesús. Hay cristianos engañados, yendo a estudios bíblicos, leyendo la palabra de Dios, pero no van a Cristo. Conocen de oídas a Dios. Saben de Dios, pero no lo conocen en la intimidad. Eso es lo que está diciendo el Señor en ese pasaje. No lo conocen. Y cuando estamos con las Escrituras, tenemos que tener un encuentro con Él. Hoy venimos a tener un encuentro con Jesucristo. Hoy el deseo mío es estar aquí, a encontrarme con aquel que me salvó, con aquel que me dio la vida. No es simplemente meternos información en la cabeza. La Escritura no es un libro de información, es un libro de formación, de un encuentro con el Señor Jesucristo. Este cuadro está muy, muy oscuro. Hablarle a una iglesia así, imagínate. Donde supuestamente no tienen el Espíritu Santo, o se están desviando, o están camino a ese desvío con el mundo. Donde no dan testimonio del Espíritu Santo en sus vidas. Pero aquí viene la solución. Dice el Señor, versículo 6, que dice, pero Él da mayor gracia. Dios viene en asistencia para el creyente, para que viva en santidad, porque solo no podríamos. Si el mundo nos llama, el mundo nos atrae, quizás caímos en un momento, hay mayor gracia en Dios. Dios nos puede levantar, porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Mis hermanos, no importa la circunstancia que tú estés pasando el día de hoy, Dios te da mayor gracia. No importa el problema en que tú estés, Dios te da mayor gracia. No importa si estás atravesando el valle de sombra y de muerte, Dios te va a dar mayor gracia. Te preguntarás qué será el día de mañana, ¿no? ¿Qué será mi futuro, mis hijos? Dios te da mayor gracia para vivir eso. Estás viviendo rodeado de inquietudes, de dudas, de pensamientos que te bajan y te ponen en desánimo. Dios te dará mayor gracia porque tú eres el hijo. ¿Bien? A veces estamos pasando por una enfermedad grave y no sabemos qué hacer. Dios te dará mayor gracia para atravesar esa enfermedad. Has caído en un pecado grave, Dios te dará mayor gracia para que tú puedas ser levantado y restaurado de ese pecado. Y gracias a Dios, porque siempre Él suple nuestras necesidades emocionales, espirituales y físicas, porque Él da mayor gracia. ¿Qué sería de nosotros, mis hermanos? Que yo no lo pienso, porque no lo entiendo. Pero ¿qué sería de nosotros sin la misericordia de Dios? ¿Sabes lo que más me anhela de estar con el Señor? Es que ya no le estaré ofendiendo con mis pecados, ni con mis pensamientos, ni mis palabras.
Porque es un Dios tan amoroso con nosotros. Es un Dios tan bueno que lo que hacemos siempre es ir en contra de su voluntad. Porque aún estamos en este cuerpo. Y si nos descuidamos, ¿qué hacemos? Ofenderle a Dios. Pero en mayor es su gracia con nosotros. Mayor es su misericordia que nuestro pecado. Mayor es dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y ese es mi descanso, vivir la vida de esta carne en la fe del Hijo de Dios, de que Él me va a perdonar. Pero hay una condición, mis hermanos, para gozar de esa gracia. Hay una condición. Y ahí lo dice, el versículo dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Tú quieres tener la gracia de Dios ayudándote en tu vida? Tienes que ser humilde porque Dios va a resistirte si eres orgulloso. El humilde no es simplemente, como mucha gente dice, vestirse pocamente, apocadamente. Ser humilde es bajar la cabeza y aceptar la voluntad de Dios. Dios resiste a la persona orgullosa, soberbia, que no quiere ser moldeada por Dios, que no quiere seguir los pasos del Señor, su voluntad. Y Dios lo va a resistir y no le puede dar su gracia a aquel que no la quiera. El soberbio no quiere la gracia de Dios. El soberbio quiere lo que él quiere, sin la ayuda de Dios. Pues se llama soberbia. El orgullo, el pecado donde nacen tantos otros más. Es impresionante. Pero Él da gracia a los humildes. Mire lo que dice el Antiguo Testamento para reforzar esto. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Podemos pecar, caer en pecado por descuido? Sí, pero si somos pobres y humildes de espíritu y temblamos frente a la grandeza de su palabra, encontraremos mayor gracia en Dios. Y podremos seguir nosotros este camino, que a veces se torna difícil. Mis hermanos, la clave de la bendición de Dios, de su gracia, es la humildad. O si no, lo contrario es resistir. En otras palabras, si una persona está llena de deseos, de ambiciones, de orgullo, de amor por el mundo, no puede pretender que Dios le dé mayor gracia. Es imposible. Está en el mundo. Mis hermanos, la Biblia es clara que aborrece todo esto. Proverbios 6, 16, 19. Dice así. Para que lo leamos todos aquí en la pantalla. Dice, lo conocéis, pero mire lo que aborrece Jehová. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Eso el Señor lo aborrece y abomina con todo su ser cuando esta persona tiene estas características de que solamente es soberbia sobre esa persona o esas personas. Dios no mostrará su gracia porque están resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Pongámonos en pie, mis hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos dé de su gracia y de su fuerza para seguir adelante.